Bueno, mi nombre es Marcos Calvermaten, yo soy cirujano cardiovascular. Eh, La idea es hablar de la válvula aórtica, de un enfoque desde el punto de vista quirúrgico. Eh, no vamos a abordar temas como indicación quirúrgica y demás, sino la idea es que ustedes entiendan un poco el procedimiento quirúrgico o lo vean desde la mirada del cirujano. Bueno, antes de empezar a hablar de la válvula aórtica, vamos a hablar de un poquito, a grandes rasgos, de anatomía cardíaca o anatomía quirúrgica. Cuando uno, para uno ingresar al mediastino y ver el corazón, tiene que realizar lo que se llama la esternotomía mediana o de Milton, para eso se hace una incisión longitudinal a nivel medial. eh, de la piel, luego el solar subcutáneo, hasta encontrarse con el hueso external, el cual se abre con una sierra eh, eh, por la mitad. Una vez abierto el mediastino y colocado el separador external, lo que uno se encuentra es principalmente con el ventrículo derecho, con la raíz de aorta, que en este caso está pintada de rojo, con la raíz de la arteria pulmonar, que está en azul hacia la derecha de la aorta. También se puede ver la vena cava superior, del lado izquierdo de la aorta, en contacto con la orejuela y con la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo normalmente no se lo ve ya que se encuentra eh, oculto por debajo de la parrilla costal del lado izquierdo. Esta es la imagen que tiene el cirujano cuando realiza la apertura del pericardio y expone de esa manera el corazón. Ahora sí, para hablar de la válvula aórtica y antes de adentrarnos en la anatomía propiamente dicha, me gustaría resaltar este concepto y hablar un poco de lo que se llama el complejo valvular aórtico. El complejo valvular aórtico es aquel que está compuesto por todas las estructuras anatómicas de la válvula, como son la valva, las comisuras, el, el anillo aórtico, pero así también por la raíz de aorta y la aorta, la primera porción de la aorta, está constituida por los senos de Valsalva. ¿Y por qué tiene una importancia tal esta porción? Bueno, esta porción está formada por un tejido, una estructura de colágeno que tiene una disposición, como se puede ver en la imagen a la derecha, o disposiciones que tienen orientaciones en distintos sentidos y que son el producto de años de evolución y que le dan a esta estructura un comportamiento que es totalmente coordinado con el latido del corazón y que permite que el flujo de sangre pase por el mismo, se distribuya a través de las arterias coronarias y luego hacia la aorta ascendente y a todo el organismo de manera eh, perfecta. Por eso la llamamos la unidad anátomo-funcional que constituye este complejo valvular aórtico y tiene importancia primero porque cualquier alteración de la anatomía, perdón, o cualquier em, daño en alguna de estas estructuras implica consecuencias graves para el funcionamiento normal o el pasaje normal del flujo aórtico, y eso puede venir en dilatación de la raíz de aorta, o patologías como puede ser la disección de aorta, y por otro lado porque por más esfuerzos que hagamos los seres humanos en tratar de imitar a esta estructura con prótesis mecánicas o biológicas, que después vamos a ver, es prácticamente imposible lograrlo. Este, y por eso quiero realzar la importancia de esta estructura. Ahora sí, con respecto a anatomía quirúrgica, como ustedes saben, la válvula aórtica consta de tres valvas que tienen una disposición simétrica y que tiene una relación simétrica entre cada una de ellas, tres cúspides que representan la unión más alta entre valva y valva, tres senos coronarios, en dos de los cuales desembocan las arterias coronarias derecha e izquierda, que tienen también una disposición anatómica que permite el flujo de sangre a través de las arterias coronarias.
Un anillo aórtico que no es un anillo anatómicamente definido, sino que tiene una disposición tridimensional que está compuesto por las comisuras y por el nadir, que es el borde, digamos, de unión de las valvas con el anillo aórtico y que es donde nosotros vamos a anclar los puntos para colocar las prótesis, ya sea aórtica, ya sea mecánica o biológica que vayamos a colocar. Bueno, si hablamos de patologías aórticas o de válvula aórtica, tenemos la estenosis aórtica, las cuales las causas pueden ser congénitas, degenerativas o reumáticas. Las congénitas representan el 1 o 2% del total y están dadas principalmente por la válvula bicúspide, que frecuentemente se acompaña con la dilatación de la raíz de aorta. Las causas degenerativas, donde podemos ver comisuras no funcionadas, calcio en el anillo, en la raíz o eh, en la valva aórtica en relación con la valva mitral, que están íntimamente relacionadas, causas reumáticas, en donde se pueden observar las cúspides calcificadas y fusionadas, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Por otro lado, otro tipo de patología que afecta a esta válvula es la insuficiencia aórtica, de las cuales la causa más importante es la dilatación de la misma, ya sea por patologías congénitas o por patologías degenerativas. En cuanto a la técnica de implantación de una válvula en el anillo aórtico, va a depender del tipo de prótesis y la ubicación que queramos darle, en una ubicación supra, intra o infraanular, ya sea con puntos simples, puntos de ni o puntos continuos. Esto va a depender, como recién decía, de la característica de la prótesis que vamos a colocar. Para hacer un reemplazo aórtico existen prótesis mecánicas, prótesis biológicas y también existen homoinjertos, que son prótesis, es decir, son prótesis diseñadas o producidas a través de la extracción de una raíz de aorta de un cadáver, porque se utilizan en circunstancias especiales que en este momento no vamos a mencionar, pero a grandes rasgos las prótesis mecánicas, por todos conocidas, se indican normalmente para pacientes jóvenes o que tienen indicación de anticoagulación, o aquellos que quieran disminuir su chance de reoperación debido a que una de sus ventajas es la mayor durabilidad en el tiempo. La prótesis biológica, por lo tanto, están indicadas para pacientes más añosos que no tienen indicación de anticoagulación, o para mujeres jóvenes con deseo de embarazo. Los institutos valvulares mecánicos han evolucionado a lo largo del tiempo. En principio, en los años 1960, se diseñaron las prótesis de primera generación, que son las prótesis de Star Edwards, que consistían en una bola de goma dentro de una canasta de acero inoxidable. Estas válvulas luego entraron en desuso debido a que surgían varias complicaciones, como que se trabe la bola dentro de la canasta y eso provocó un cuadro bastante severo de insuficiencia aórtica que llevaba a reoperar a los pacientes de manera urgente. Luego se diseñaron en 1970 las válvulas de segunda generación, de los cuales el principal exponente es la válvula de Yorkshire, que es una válvula monodisco que posteriormente también por cuestiones técnicas o mecánicas de su desarrollo han entrado en desuso. Y por último las válvulas de tercera generación, que son las válvulas bidisco, que son las que utilizamos actualmente para el reemplazo valvular aórtico mecánico, de las cuales existen una gran variedad de marcas y formas y tamaños. A grandes rasgos, cuando uno realiza un reemplazo valvular aórtico, va a elegir una prótesis biológica cuando el paciente es mayor a 60-65 años y no tiene indicación de anticoagulación. Por el contrario, una válvula mecánica se indica para aquellos pacientes jóvenes, que dependiendo de las guías pueden ser menores a 60-65 años, o aquellos pacientes que tienen alguna arritmia, por lo cual tienen que estar anticoagulados. Y con respecto a la técnica propiamente dicha, bueno, como ustedes saben, para poder cambiar la válvula aórtica hay que detener el corazón y abrir la raíz de aorta, y para eso
nosotros tenemos que colocar al corazón en bomba de circulación extracorpórea. Para eso se realiza una canulación arterial de la aorta ascendente y una canulación venosa de la aurícula derecha. A través de la aurícula derecha, con una cánula de doble canasta, se va a drenar la sangre venosa no oxigenada, que va a pasar por un filtro, un oxigenador de membrana, y finalmente va a derivar a través de unos rollers que empujan la sangre muchas veces en forma pulsátil hacia la raíz de aorta para que una vez colocado el clamp, el paciente pueda seguir con la circulación de sangre oxigenada de manera habitual y nosotros podamos trabajar con el corazón exangüe. Por lo tanto, una vez colocado el clamp de aorta, se hace la cardioplegia anterógrada y retrógrada y se coloca también un vent, que es una cánula de venteo a nivel de la vena pulmonar superior derecha, que va a permitir trabajar con la cavidad ventricular izquierda exangüe, y de esa manera nosotros luego hacer la ortotomía, como se ve en esta imagen, podamos ver la válvula aórtica para poder comenzar con el procedimiento. Lo que se hace una vez expuesta la válvula aórtica, esto es una vista del cirujano. En la imagen de abajo de la izquierda se puede ver una válvula sumamente calcificada, en la que el cirujano se encuentra realizando la excisión de las valvas y el degradamiento de calcificación del anillo para luego aplicar y colocar los puntos necesarios para anclar la válvula protésica. Una vez anclados los puntos en el anillo, se procede a la medición del diámetro del anillo para ver qué tipo de sustituto valvular vamos a elegir, es decir, qué diámetro de válvula vamos a elegir. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha esquemática, se ven los puntos pasados a través del anillo aórtico. Lo que se puede ver de color blanco son unos parchecitos de Teflon Felt que nos van a servir para que el cierre sea más hermético. Cuando uno pasa los puntos por la pollera de la válvula, es todo el material que, que, digamos, se utiliza alrededor de la válvula que vayamos a utilizar, para la redundancia, para anclar la prótesis al anillo aórtico, y esto nos va a permitir que sea un cierre bastante más hermético para evitar leaks periprotésicos en el postoperatorio. Como decíamos, se anclan los puntos, como se pueden ver, a esa pollera de la válvula protésica, y finalmente se baja la válvula hacia el anillo y se anudan esas suturas para que la válvula quede definitivamente colocada. Con respecto a las válvulas mecánicas, la mayoría de los fabricantes de los distintos tipos de prótesis indican que los leaflets o valvas de la válvula mecánica deben orientarse en sentido transversal o perpendicular a la orientación del septum interventricular. Por el contrario, las válvulas biológicas deben coincidir las cúspides de la válvula protésica con la cúspide de la válvula nativa. Bueno, existen también patologías en las que a veces no solo implica el reemplazo de la válvula aórtica, sino también el reemplazo de la válvula de la raíz, y para eso existen este tipo de prótesis que se llaman tubos valvulados. Esta prótesis en particular tiene la característica de que está diseñada con la disposición de las fibras de este material, que es el Dacron, en sentido, en la primera porción en sentido longitudinal, lo que da un aspecto similar o intenta imitar de manera similar a los senos de Valsalva, lo cual le da una característica hemodinámica del flujo de sangre que pasa por la misma un poco más anatómica. Cuando uno realiza el reemplazo de la raíz aórtica, lo que se realiza es la técnica comúnmente llamada o diseñada por Bental de Bono. Es una técnica quirúrgica que consiste justamente en la excisión de la válvula y de la raíz de aorta, liberando dejando solamente un reborde de aorta a nivel de los ostium de las arterias coronarias derecha e izquierda, para luego colocar una prótesis, como vimos recién, o un tubo valvulado, de la misma manera que se coloca la prótesis valvulada aórtica sola,
con la diferencia que en este caso el tubo ya viene con con la prótesis incrustada. La técnica es básicamente la misma, la única diferencia es que hay que implantar los ostium de la arteria coronaria que anteriormente liberamos, y que posteriormente hay que anatomosar la parte distal de este tubo de Dacron a la porción ascendente de la aorta distal. ¿Mm? Esta sería una imagen esquemática del procedimiento finalizado en el que se puede ver el reemplazo de la raíz de aorta, el implante de las arterias coronarias, los puntos a nivel del anillo aórtico y la anastomosis distal de la prótesis de Dacron a la aorta ascendente. Por supuesto que así como existen válvulas biológicas y válvulas mecánicas, existen tubos valvulados mecánicos y existen prótesis como esta, que es una raíz de chancho, una raíz disecada de chancho en la que se conservaron la válvula, el anillo aórtico, los ostium de las coronarias y la primera porción de la aorta, a la cual luego se le implanta un, un tejido, un material sintético que le va a dar más firmeza a la válvula y nos va a permitir implantar los, los puntos para poder fijarla a la raíz de aorta. La técnica es básicamente la misma que la que utilizamos para la cirugía de ventral de bono. Esto es una cirugía de ventral de bono, pero con seno injerto, es decir, con un injerto biológico de origen porcino o animal. Por lo tanto, de la misma manera, se coloca el corazón en bomba de circulación extracorpórea, se lo detiene, se realiza la excisión de la porción de raíz de aorta, se preservan los casquetes de los ostium coronarios, se pasan los puntos por el anillo aórtico y por la pollera de esta prótesis biológica, se fija la prótesis biológica al anillo aórtico a través, luego de anudar los puntos de sutura que pasamos, y finalmente se implantan los ostium coronarios a, a esta raíz de chancho para terminar finalmente con la cirugía. Esto a modo de comentario, me gustaría también hablar un poco de la cirugía de preservación de la válvula aórtica. Si bien no vamos a ahondar mucho en este tema, es una técnica quirúrgica que es interesante conocerla. Recientemente, en general, ha habido a lo largo de los años menos interés por los buenos resultados que ha habido con los sustitutos valvulares aórticos, biológicos o mecánicos, pero recientemente se ha vuelto un poco más atractivo este tipo de procedimiento debido al reconocimiento universal de la técnica y a la mejora en la preservación miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? El mejor comportamiento de la válvula nativa. Como ustedes saben, este tipo de técnicas consisten en preservar la válvula nativa y reemplazar solo la porción, solo la raíz de aorta. Es decir, preservar las valvas y el anillo valvular aórtico, pero reemplazar la porción o la raíz de aorta con un tubo de Dacron. Eso, por supuesto que siempre una válvula nativa tiene mejor comportamiento hemodinámico, por eso que hablábamos del complejo valvular aórtico de cualquier prótesis que podamos diseñar. Existen múltiples técnicas, pero las dos más importantes son la técnica de reimplantación, la técnica de Tyron David, y la otra técnica, la técnica de remodelado o técnica de Jacob. Ahora vamos a mostrar la diferencia principal entre ellos. Los beneficios de este tipo de técnicas es la durabilidad en el tiempo, debido a que no hay prótesis que reemplace a la válvula propiamente dicha. Por lo tanto, las valvas nativas tienen una duración en el tiempo como tendría cualquier válvula nativa en cualquier persona que no tenga enfermedad de la raíz de aorta, y la ventaja de no utilizar anticoagulación. Las contras es que necesita una capacidad técnica, una experiencia de cirujano, una curva de aprendizaje un poco más prolongada y que es poco reproducible, a diferencia del reemplazo protésico, que es reproducible o es más fácil de reproducir por cualquier cirujano, por más que no tenga experiencia en un procedimiento como este.
Vale la pena destacar que hay rasgos anatómicos de las valvas y de la raíz de aorta que nos van a hacer diferenciar cuándo es factible realizar esta técnica y cuándo vamos a tener que realizar un recambio valvular protésico. También existen relaciones en cuanto a la unión, a la unión aortoventricular y a la unión sinotubular, que nos van a permitir también identificar qué tipo de prótesis necesitamos utilizar. Eh, y por supuesto, la causa principal por la cual uno realiza este tipo de cirugía es cuando hay una dilatación de la raíz de aorta, pero hay un normal funcionamiento de de la válvula. Por lo tanto, es una cirugía que está indicada principalmente en la insuficiencia aórtica y sobre todo aquella insuficiencia aórtica que tienen valvas o válvulas normales y que permiten reconstruir la raíz de aorta sin tocar la válvula, de manera que la válvula pueda funcionar normalmente, pero incrustada en una prótesis de Dacron. Si hay una dilatación de la unión sinotubular, vamos a usar la técnica de remodeling. Si hay una dilatación en el anillo aórtico o ectasia anulo aórtica, vamos a hacer la técnica de reimplantación. Las causas de dilatación de una raíz de aorta pueden ser idiopática, el síndrome de Marfan, una disección aórtica, una aortitis, un síndrome de Danlos. Estos son algunas de las causas que pueden llevar a la dilatación y que por lo tanto son algunas de las causas en las que vamos a indicar este tipo de cirugía. ¿eh? Este tipo de cirugía se indica en la insuficiencia aórtica cuyo mecanismo incluye la afectación de otras estructuras que secundariamente generan resucitación, como de la dilatación de la raíz o disección o prolapso valvar, pero que implica un normal funcionamiento de la válvula. ¿Y cuándo vamos a indicar una u otra técnica? Bueno, la técnica de remodelado se va a indicar para aortas pequeñas, con anillos pequeños, menor a 50 y 30 milímetros respectivamente, y que en general no tienen insuficiencia aórtica, y la técnica de reimplantación la vamos a indicar para aortas grandes, con anillos grandes, o en síndrome de Marfan, es decir, pacientes en los que uno considera, generalmente pacientes jóvenes, en los que uno considera que la dilatación va a seguir progresando. ¿Y por qué esta diferencia? Porque la técnica de reimplantación va a permitir contener el anillo aórtico para evitar que este siga dilatándose, a diferencia de la técnica de remodelado que no lo contiene, por lo tanto no podemos realizar una técnica de Jacob en un paciente que nosotros sospechamos que el anillo aórtico va a seguir dilatándose. Con respecto a la técnica quirúrgica, y esto lo vamos a tocar de manera somera, pero para que puedan ver de alguna manera de qué se trata esta cirugía. En principio, existen dos principios básicos, que es el de corregir el prolapso y valorar la dilatación del anillo. David decía que el diámetro del anillo debe ser más pequeño que la suma de los bordes libres de los velos aórticos, es decir, las valvas aórticas, y que el radio del anillo debe ser más pequeño que la altura de los velos. Esto me parece un trabalengua, quiere decir, o nos hace recordar que esa estructura o ese complejo valvular aórtico no solamente es una unidad anatomofuncional, sino que también tiene proporciones casi, digamos, matemáticas, que si uno las respeta, puede llevar adelante esta técnica de manera correcta. Y como decíamos anteriormente, depende de la capacidad técnica y la curva de aprendizaje del cirujano, porque es una técnica que tiene un componente artesanal bastante interesante, bastante importante. Para desarrollarla, en principio se utiliza la misma técnica de canulación que para un reemplazo valvular aórtico, porque lo que vamos a tratar es la raíz de aorta. Una vez expuesta la válvula, lo que se hace es la transección o la resección de la porción aneurismática y se inspecciona la válvula. Si la válvula está en condiciones, se procede a continuar con la técnica. Lo que hay que lograr dejar, como se ve en la imagen de arriba a la derecha, es la válvula aórtica prácticamente libre de raíz de aorta y los ostium coronarios también disecados, como para poder implantarlos luego en la prótesis de Dacron. Se mide el anillo aórtico y se mide el tipo de prótesis o tubo de Dacron que se va a utilizar.
Se pasan los puntos, como en cualquier procedimiento eh, de reemplazo aórtico. La diferencia que en este caso las valvas nativas siguen estando y nosotros no vamos a comprometer su funcionamiento, sino que los puntos se pasan por abajo de esas valvas nativas, para finalmente, como se ve en la imagen superior, superior se van a pasar esos puntos que pasamos por debajo de la valva y a nivel del anillo por el tubo de Dacron, que va a quedar envolviendo eh, a la válvula nativa, que está disecada perfectamente con sus comisuras y demás. Después, por supuesto, hay que tratar la porción distal a nivel de la aorta ascendente, y una vez ancladas las comisuras de la válvula nativa, se procede a suturar la válvula nativa a la prótesis de Dacron, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. Finalmente, una vez realizada la reimplantación de la válvula en el tubo de Dacron, se procede a implantar los ostium coronarios y finalmente se anastomosa la raíz de aorta o la nueva raíz de aorta reconstruida con tubo de Dacron a la aorta ascendente reemplazada también con tubo de Dacron. Así quedaría un reemplazo de raíz de aorta con preservación de válvula aórtica con la técnica finalizada. La diferencia de la técnica de Yacu es que uno no envuelve a la válvula nativa con una prótesis de Dacron, sino que corta en forma de solapas la prótesis de Dacron para implantarla en ese rodete de raíz de aorta que dejamos, de manera que, como se puede observar, esta técnica no contiene el anillo aórtico, es decir, no impide su dilatación, lo único que hace es reemplazar la porción aneurismática. Esta es la técnica de Yacoub finalizada. Como conclusión de este tipo de técnicas, hay que comprender a la raíz de aorta como una unidad funcional, como venimos mencionando a lo largo de la clase. Analizar el análisis funcional de insuficiencia aórtica permite identificar en qué paciente se puede realizar este tipo de cirugía. Los resultados a corto y largo plazo son comparables a lo de la técnica de referencia, pero está reservado para cirujanos con experiencia. Y una gran ventaja es que no se necesita de anticoagulación. Como decía el doctor Craig Miller, estos procedimientos son implacables en términos de pequeños errores técnicos y están basados más en un pensamiento geométrico, tridimensional, en una cuestión de arte de lo que es en ciencia. Bueno, esto fue un pantallazo general del tratamiento de la patología valvular aórtica con un enfoque netamente quirúrgico. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.